audífonos porque ya estamos enlazados a la ciudad de Chihuahua con el periodista, ilustre periodista don Francisco Javier Pizarro Chávez, pero sobre todo corresponsal de esto, pero sobre todo amigo. Maestro Pizarro, buenas tardes. Buenas tardes, don Ángel, buenas tardes. ¿Quién está también, don Arturo? Aquí está don Arturo, sí, tenemos buenas fuga tardes, porque agarraron el día de muertos un maestro Maestro Pizarro. Sí. Hemos pedido el enlace para conocer su opinión respecto de este entuerto en el que se ha implicado ya la Fundación del Empresariado Chihuahuense con el manejo del fideicomiso de los dineros públicos, ¿no? O que recauda el Estado a partir de acuerdos entre los empresarios para destinarse, bueno, originalmente era para las inundaciones de Chihuahua, ¿no? Así es. Allá en el 90, ¿qué fue? ¿En el 91? Fue en el 90 exactamente. Que nos inundamos terriblemente allá, ¿no? Todavía no vamos por allá. Y que ya se quedó y se utiliza para preferentemente para cuestiones humanitarias, de asistencia a la gente menos favorecida, pero que según ha estado saliendo en las últimas fechas, pues una muy buena parte de los dineros reunidos se han utilizado para construir edificios y que edificios que pusieron a nombres de la fundación y no del fideicomiso. Es un lío medio complejo, pero usted lo ha investigado y tal vez nos podría orientar de qué va la cosa bien. Sí, lo primero que habría que decir es tener claridad de que el 31 de diciembre vence el decreto mediante el cual se autorizó la contribución extraordinaria de un 10% de sobretasa al impuesto estatal sobre nómina, que como usted bien dice, eso se había aplicado a petición misma de los empresarios en 1990 para apoyar la reconstrucción de la infraestructura que fue dañada con la tromba en la capital, en la ciudad de Chihuahua. Eso fue en el 90. En el 94 se expide ese decreto sin que se haya creado aún ningún fideicomiso. Los empresarios dicen que bueno, pues fue una buena experiencia, y entonces en 1994 se extiende esa contribución extraordinaria por 10 años, sin que hasta ese momento se hubiera constituido formalmente ningún fideicomiso. Es hasta 2 años después que surge lo que ya se denominó el fideicomiso, que fue el Fondo Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense. Ese Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense fue bajo el mismo esquema prácticamente del que se hizo en el 90. Es decir, el sector empresarial dice: nosotros aceptamos, consensuamos voluntariamente que nos pongan una sobretasa al impuesto sobre nómina, para que todavía en sus objetivos, en sus fines, en el artículo 5 del fideicomiso del decreto, dice para coadyuvar a la construcción, infraestructura, servicios de las zonas, de los grupos más vulnerados de las ciudades de la zona rural. Así dice en él. Aquí habría que señalar que hay dos situaciones irregulares de inicio, de origen. Una, que pues la propia sobretasa es ilegal, ¿verdad? Es una sobretasa que, si usted sabe, la Constitución no permite que haya doble tributación. Entonces, esa situación ya de entrada es irregular. Sin embargo, pues fue avalada por los legisladores, por el Ejecutivo Estatal en su momento, iniciando con Fernández, ¿cómo se llama? El entonces gobernador Fernando Baeza, luego Patricio Martínez, y luego Reyes Baeza, y después con Patricio Martínez, con Reyes. No es hasta después del 2004, justo. Bueno, esa es la primera irregularidad. Y la segunda es de que pues se creó un fideicomiso muy raro, porque ese fideicomiso, aunque es con recursos del empresariado, pues no puede ser un fideicomiso privado.
El Fondo Social del Empresariado Chihuahuense estaba en una situación irregular por la simple y sencilla razón de que ya una vez que entran a las arcas de la hacienda pública, los recursos aportados por ellos se convierten en recursos públicos. Esta fue la situación. Para darle salida a esto, es que en el 2000 se modifica el fideicomiso social del empresariado y se genera un fideicomiso público que tiene diagonal 416, un número ahí, X, pero ya deja de ser fideicomiso social del empresariado chihuahuense. Y es cuando surge entonces la fecha, en 1996. La Fundación del Empresariado Chihuahuense, como asociación civil, es validada por el Consejo Técnico ya de ese fideicomiso público para hacerse cargo de la administración y aplicación de los recursos. Esa es la historia. Y todo esto con estos orígenes viciados. No es hasta el 2004 cuando Patricio Martínez, entonces gobernador del estado, plantea la necesidad de que se haga una revisión, pero básicamente en los términos de la estructura. Usted sabe que el fideicomiso cuenta con un consejo técnico integrado por 6 representantes del sector oficial, del sector gubernamental, que son 2 representantes del Congreso local, 2 del Ejecutivo Estatal, que es el secretario de Educación y Cultura del Estado, y el secretario entonces de Fomento Social, hoy de Desarrollo Social, y 2 alcaldes designados por el Congreso local o por la legislatura local en ese momento. Entonces son 6 y 19 representantes del sector empresarial. Que son básicamente los organismos. Esos son exactamente dos representantes por cada una de las ciudades donde tiene sede la fecha, que son justamente en 9 municipios de la entidad, incluyendo Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, las festividades de los municipios más grandes, ¿no? Más importantes. Y a partir de hubo una negociación. Obviamente Patricio lo que buscaba era que hubiera pues una presencia, por considerarlo fideicomiso público, más amplia del sector gubernamental. Esto no se logró bajo la premisa de que el fuerte de los recursos estaban dados por el empresariado. A esas fechas se hablaba de que alrededor de 34,000 empresarios eran los que estaban aportando la sobretasa y que la fuente de recursos principal pues era él. Entonces, eso no prosperó y se queda así. Lo que sí queda claro ya desde entonces es de que el fiduciario, en este caso el Banco Bancomer, a partir de esa fecha que estoy mencionando, hace un contrato con la Fundación del Empresariado Chihuahuense para que ellos administren esos recursos y además ampliar de alguna manera las fuentes de ingreso, porque mientras no fuera de esa manera, pues no iba a ampliar. Eso fue lo que ocurrió hasta esa fecha. Ahora que vuelve a plantearse la revisión de ese decreto que vence, repito, el 31 de diciembre de este año, pues vuelve a surgir una polémica en torno a esto. ¿En qué gira la polémica de este asunto? En torno a 3 cosas. Y es válido que la fecha sea quien administre, aplique los recursos, sea prácticamente pues el secretario ejecutivo de fideicomisos que determine. Esa es una. La segunda, que si se están o no respetando los fines para los cuales se planteó este fideicomiso, que ya en su última versión, 2004 estoy hablando, se planteó el desarrollo del capital social, de capital humano y de atención a los grupos vulnerables, pero en una perspectiva de desarrollo social y de capacitación. Y por eso el grueso ya de entonces para acá ya no fue la reconstrucción de la infraestructura, sino educación, salud y de alguna manera capacitación. Eso es lo que se planteó. Y el tercer ángulo que también vino a generar ruido es el planteamiento de que los recursos públicos
pues se estaban usando con fines privados. En este caso, lo que usted mencionaba de los 2 edificios verdes, uno en Ciudad Juárez y uno en Chihuahua, que construyó la FECHAC. La defensa de FECHAC es en el sentido de que ellos no usaron de los recursos del fondo, sino de los intereses que generaron esos fondos para construir esos edificios. Que no es la misma cosa si el fondo genera intereses, hay una vinculación ahí inevitable, ¿no? Así es inevitable esa, porque con esos recursos. Ajá. Yo estoy diciendo así como está. Y la otra, pues hay una auditoría que hizo el auditor de la Autoridad Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza, donde pues plantea estos asuntos con problema y plantea también el hecho de que hay una nómina de 100 personas, la FECHAC, y que bueno, pues esto se absorbe una buena parte. Ya en entrevista que sugiero, invito a sus escuchas a que vean en hilodirecto.com con el contador público Guillermo Lagunes. Él le explica que no son 100, son 50 y tantos, y que están distribuidos en los 9 sedes de la FECHAC, que en realidad son 5, porque dice el fideicomiso en realidad es una figura jurídica, no es un organismo, no es un aparato, no. ¿Y todos los consejeros son meramente honorarios. ¿Qué porcentaje se va en pago de salarios y prestaciones? Sí, hablan más o menos de 30 a 32 millones anuales. ¿Verdad? Eso es lo que están señalando. 32 millones Entonces, para 50, ¿no? ¿Mande? Para 50. Para promedio. 50 empleados, 32 millones es un buen salario, ¿no? Algo así. Señor Pizarro, tenemos que ir a publicidad. ¿Podría permanecer en la línea para por supuesto. abordar una serie de preguntas respecto a este tema que es muy sensible desde